uno de los temas, uno de los más importantes durante la semana ha sido el avance del proyecto de reforma laboral que obtuvo sin el artículo 44, licencias por enfermedad, quedan exactamente con el mismo esquema de pago. Se aprobó en diputados sin el artículo 44 el proyecto de reforma laboral. Un proyecto que va camino a la sanción. La definición, la última palabra la va a tener el Senado el próximo viernes 27 de febrero y por supuesto nosotros vamos a estar hablando en el transcurso del programa cómo está el contexto parlamentario y adelantarnos en el análisis a lo que va a pasar el día viernes, día clave para la reforma laboral. Yo lo decía recién en el pase con Edu Battaglia, lo que se vio en contexto en diputados, una vez más, la falta de respeto, una vez más, la falta de educación, y donde se vio mucho de eso y se vio muy poco de conocimiento en cuanto a lo que se estaba debatiendo. Esto que yo decía hace unos momentos, la reforma laboral guarda mucha relación con el sistema previsional, guarda mucha relación con asalariados o trabajadores que van a ser futuros jubilados. Bueno, de todo eso prácticamente no se habló. Se eligió el camino de la falta de respeto, se eligió el camino de la mala educación, se eligió el camino de esto, ocupar mi cabeza para cuando llegue mi exposición y una frase hecha, decir una frase hecha, el golpe de impacto, porque así creo que me destaco. Y en definitiva, de la única manera que te destacás es demostrándole a la gente que sos un irresponsable, un maleducado y que además no tenés los conocimientos básicos de lo que se está tratando y que vos sos responsable porque representás a la ciudadanía. Quiero decirles que todas las cuestiones que se aprobaron como parte del proyecto de reforma laboral, hay dos que guardan íntima relación con el sistema previsional y es el Fondo de Asistencia Laboral y el salario dinámico. Algo, reitero, que en el Congreso, en diputados, debía traerse permanentemente a los discursos y poco o nada hubo de eso. Por eso es importante nosotros, que todos somos especialistas, los que hacemos este segmento hasta las 2 de la tarde, somos especialistas en todos los ámbitos que hacen a la seguridad social. Vamos a tratar de explicártelo con palabras sencillas y de manera fácil. Tema: Fondo de Asistencia Laboral, un fondo que se crea para pagar indemnizaciones por desvinculación de empleo. Es decir, se asegura con esto previsibilidad a las grandes empresas, a las medianas y pequeñas empresas para que cuenten con el dinero ante una eventual desvinculación. Ahora, el tema, esto se negoció, fue parte de la negociación, los aportes por contribuciones patronales que se derivan a una administradora que va a manejar estos fondos y que va a estar controlada por la Comisión Nacional de Valores, inicialmente era del 3%, va a ser del 1% para las grandes empresas y de 2,5% para pequeñas y medianas empresas. Depende la situación fiscal, esto que ustedes estaban viendo en pantalla, ¿qué es lo que puede pasar? Que de 1 pase a 1,5 y de 2,5 pase a 3. Fondo de Asistencia Laboral es obligatorio. Acá no es optativo, el que quiere toma y el que quiere no. Es obligatorio, pero es importante que sepan que si llegado el momento de la desvinculación laboral no se recaudó lo suficiente para pagar esa indemnización, el Estado no se hace cargo, se debe hacer cargo el empleador. Eso está perfectamente claro. Otro tema importante, relacionado directamente, en este caso, con futuras jubilaciones, el salario dinámico. Esto es, a ver,
como una novedad dentro de lo que puede ser el ámbito laboral, el salario va a estar vinculado a la productividad, al mérito, al rendimiento, a los objetivos, por supuesto en el contexto empresa, según cómo evolucione la empresa, pero también de acuerdo a la productividad del trabajador. ¿Esto qué significa? Que no es que se descarta el arreglo o el acuerdo por convenio colectivo, es el acuerdo por convenio colectivo más componentes dinámicos. Estos componentes dinámicos, que esto lo quiero dejar bien claro, son remunerativos. No se pagan en concepto no remunerativo, van a ser a modo, en carácter bono, en carácter adicional, pero estos complementos van a ser remunerativos. Además, pueden ser fijos o pueden ser volátiles, es decir, variable, que vaya cambiando el monto, y pueden quedar en forma permanente o pueden ser temporales. ¿Por qué aclaro todo esto? Porque si esto cambia de fijo a variable, de temporal a permanente o de permanente a temporal, no genera derecho adquirido. Viene y se va, no genera derecho adquirido. ¿Qué es lo que nos queda decir? Que lo que sí aclara la ley, y era algo que de alguna manera yo esperaba que dijera algún diputado, porque está relacionado directamente con el sistema previsional, es que a pesar de que aparecen los componentes dinámicos remunerativos, que si te tocan y te llegan en los últimos 120 meses a la jubilación, incrementan tu cálculo de jubilación, paralelamente el proyecto de ley laboral dicen, bueno, pero de todos modos, no se levantan los topes salariales. Es decir, que el tope salarial, al seguir vigente, le pone un freno a la cuestión. El tope salarial está en el mes de febrero en 3.900.000 pesos, que significa que si todo lo que cobrás por salario, si todo lo que cobrás de complementos dinámicos, van por arriba de todo eso, cuando llega el momento del tema de la jubilación, cuando llega el cálculo de la jubilación, siempre termina siendo un tope o un techo estos 3.900.000 pesos del tope salarial. Una información muy importante. Tenemos mesa de especialistas. El otro día nos escribieron varios, creo que es como mucho, pero bueno, hay que destacarlo. Venimos hablando de reforma laboral, venimos asociándolo a todas las cuestiones que tienen que ver con el tema previsional. Y bueno, y la realidad es que es importante que somos conocedores y dicen que estamos dando clases magistrales. Tema muy rápido, muy breve, contexto parlamentario, Damián Falcón, ¿cómo viene esta semana? ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Semana agitada en el Congreso. Ya tuvo sanción en la Cámara de Diputados tras una sesión maratónica de más de 10 horas. Se votó en 2 tramos, en general y luego en particular. El proyecto pasó al Senado, ya tuvo dictamen y ya hay convocatoria del oficialismo para tratarse el 27 de febrero en el recinto. Quiero volver al tema del Congreso, quiero hablar con Damián Falcón, cómo viene todo de alguna manera programado, con qué nos vamos a encontrar el viernes 27 en el Senado. Bueno, Clara, ya hay dictamen para tratarse el 27, el proyecto de modernización laboral. Sin embargo, también el jueves están citados los senadores para abordar otros proyectos que impulsa el gobierno relacionado con el régimen penal juvenil, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la ley de glaciares y la designación de Fernando Iglesias como embajador de Bélgica, con lo cual el Senado sigue teniendo un protagonismo primordial. Lo que busca el gobierno es sancionar estas leyes en el periodo de extraordinarias, que va del 2 de febrero
al 27 de febrero. Y recordemos que el 1 de marzo es el inicio de ordinarias, con lo cual el presidente quiere llevar este tipo de leyes como trofeo, exhibirlo en su discurso de apertura del Congreso. Damián, para Damián Falcón, están llegando consultas con respecto a esto de los pasos previstos. Me están preguntando cuándo se implementa el Fondo de Asistencia Laboral, cómo van a ser los tiempos. En un ratito volvemos con Damián Falcón para tratar. Damián Falcón, recién poníamos al aire una placa donde decíamos los pasos previstos, el tema de sanción, promulgación, puesta en marcha. Contémosle a la gente exactamente o de manera estimativa cuándo entraría a regir el Fondo de Asistencia Laboral, se aplicaría un nuevo cálculo de indemnizaciones, banco de horas y todo lo que venimos hablando desde hace semanas. Bueno, perfecto, Clara. Una vez sancionado el proyecto en el Senado, eso pasa directamente al Ejecutivo para que lo promulgue el presidente de la Nación. La etapa que sigue es la etapa de reglamentación, quizás la etapa más difícil, donde se bajan a tierra, se intenta bajar a tierra justamente los artículos, en periodo en el cual el Ejecutivo puede dictar decretos reglamentarios y los diferentes ministerios u organismos, por ejemplo el ARCA, Capital y Humano, Ministerio de Capital Humano van a ser fundamentales ahí, el en Ministerio el de blanqueo Economía, laboral. seguramente por las partidas presupuestarias y esto que está muy en boga de... Todavía no se sabe bien la letra chica de cómo se va a implementar. Seguramente haya negociaciones después de la sanción, después de la promulgación, en este periodo de reglamentación, que es el Fondo de Asistencia Laboral. Te cuento un chisme. Sí. Tras las negociaciones, antes y después, la máxima autoridad del Ministerio de Economía llamó a los diferentes diputados para justamente negociar cualquier artículo excepto el FAL. O sea que el FAL para el gobierno es de suma importancia. Un tema. El Fondo de Asistencia Laboral ha sido uno de los puntos más controversiales. Por eso, un poco lo que yo decía hace unos momentos, ¿no? A mí me dejó con sabor a poco, porque me parece que a través del Fondo de Asistencia Laboral, del tema del banco de horas, del otro tema que tiene que ver con los complementos dinámicos que empiezan a aparecer en los salarios si la reforma laboral se convierte en ley, los diputados no se explayaron. No estuvieron a la altura. Fueron muy pocos los que tenían la data precisa, los que iban al hueso con todo en tema de la interacción entre lo laboral con lo previsional y lo tributario. La mayoría se quedó con ese tema de el golpe de efecto, la frase hecha, de golpe hubo puestas escenográficas, el tema de las cadenas, el tema de que hubo, me parece, que un diputado que repitió 2 veces el mismo párrafo, bueno, insultos, desconexión de micrófonos, todo eso no, señores. Tienen que ponerse las pilas, trabajar. El trabajador, el ciudadano, el jubilado tiene muchas necesidades acumuladas, tienen urgencia, pongan la cabeza en eso, no en llamar la atención a ver cómo van a herir o le van a faltar el respeto al otro. La responsabilidad es leer, empaparse de lo que van a debatir y pelearlo con datos, con precisiones. Clara, en ese sentido, sí. déjame decirte algo, una perlita que me llamó poderosamente la atención, la locución del diputado Pablo Outes Sí. Por Salta, que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Hemos hablado del rol del gobernador o de los gobernadores del norte. Justamente en esta cuestión, en el discurso incoherente, si se quiere, contradictorio, él venía dando un discurso prácticamente crítico hacia el gobierno, terminando con una frase diciendo como que el gobierno viene fracasando en la mayoría de sus políticas. Sin embargo,
estaba a favor del proyecto de modernización laboral y que lo iba a por votar eso las porque incoherencias. justamente se lo pedían sus colegas salteños. Muy oportuno lo Te que digo decís, algo, te Damián. digo algo del FAL porque me está escribiendo. Impresionante esto, estalla tu teléfono. Ah, mirá, y se quedó de auditor de mi Ese- teléfono. es- Espera, es el- chicos, no, es el community Dipache del se apropió programa. de mi Es el teléfono. centro del programa. Escuchá, Dipache. Sergio tiene una pyme y dice, bueno, el 2% lo podría invertir en un broker. El tema, Sergio, es que lo hubieses invertido durante los 10 años que tenías empleado el 2%. Claro. No lo hizo nadie, se comieron los juicios y ahora el 2% no te lo sacan del aporte que hace ANSES y ahora lo van a este fondo y no lo manejás vos. Es el fondo. ¿Puedo Lo agregar algo a lo que decía Damián? Sí. Hablando de la reglamentación, economía a su vez en lo que tiene que ver con la reglamentación y con la puesta en marcha del FAL, tiene una atribución poderosísima que es por políticas de metas fiscales, subir las alícuotas, en el caso de las grandes empresas al 1,5 y en el caso de las pymes al 3%. Exactamente, claro. Un ministerio. Un ministerio. Yo quiero otro dato, aportar otro tema, que también es un error por parte de los que legislan, en este caso los diputados. En un momento se habló de desaparición, de cuando desaparecieron las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, y se dijo, porque cuando se estatizó, se le devolvió todo a la gente no se le devolvió nada. Lean, empápense. Cuando desaparecen las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y dejamos de tener un sistema privado y todo pasó al Estado, a la gente que se pensionó o se jubiló por rentas vitalicias, la dejaron en el abandono total. Hoy tenemos más de 200.000 personas en la Argentina que cobran rentas vitalicias de 100.000 pesos y que cuando cobraron miseria tenían hijos menores. El Estado no se hizo cargo de eso y ahora están en juicio peleando a la justicia, al menos para que el Estado le garantice el haber mínimo. Y tampoco se devolvió los aportes voluntarios de gente que había pagado a las AFJP de más, porque tenía poder adquisitivo para hacerlo, para un día tener una jubilación mejor. Los aportes voluntarios no se devolvieron y la gente también está haciendo juicio. Así que a estudiar, muchachos, el tema de los proyectos que después pelean en el Congreso. Sí, les quiero contar que vamos por las 1044. No, impresionante. 1045, Impresionante. 1046, 1047 y así, 1048 y así seguimos. Bueno, ¿qué te contamos? Que la farmacia es tu centro de salud más cercano. Está siempre para entregarte los medicamentos, aplicarte vacunas, medirte la presión y responder a tus dudas. Por eso, consulta a tu farmacéutico. Es un consejo de la Confederación Farmacéutica Argentina. ¿Qué tenemos además para contarte? Que con la cuenta sueldo remunerada de Superviel, tu plata crece a cada segundo. No tenés que hacer nada, solo tener tu cuenta en Superviel y ver cómo tu dinero crece. Entra a superviel.com.ar y conoce más. Damián Falcón, hablemosle a la gente que ha seguido con bastante expectativa este cambio que se plantea como estructural, que es el cambio de la ley laboral. Volvamos a reiterar el tema de las fechas. Contemos y partamos del día viernes que viene. Bueno. 27 de febrero, debate en el Senado, es un hecho que el proyecto es ley. Eso va a salir en este trámite, en esta ventana de 7 días. El oficialismo tiene la posibilidad de aceptar las modificaciones o insistir con el proyecto original que salió del Senado, justamente al ser Cámara iniciadora. Lo que ya dijo Patricia Bullrich es que se va a aceptar la modificación ocurrida en la Cámara de Diputados. A partir de ahí, lo que te decía antes, la promulgación del Ejecutivo, la publicación en el boletín oficial, eso para que tenga conocimiento Te hago público. una pregunta, a ver, Sí. entre la sanción
¿Y la promulgación? ¿Cuántos son? ¿10 días máximo? Y 10 días máximo, sí. 10 días. ¿Y de la promulgación queda promulgado otro más. a la publicación en el boletín oficial con, No, eso- con eso- la eso- norma reglamentaria, cuánto tiempo? Eso lo puede hacer inmediatamente, con lo cual por eso se espera que en los primeros días de marzo salga la promulgación, la publicación en el boletín oficial y a partir de ahí la reglamentación. ¿Qué dice el proyecto de modernización laboral? Que se podrá poner en vigencia a partir de los 90 días de la promulgación de la ley. Por eso se está hablando, a ver, 90 estamos a marzo, principio de abril, junio. mayo. Por eso se está hablando de que el Fondo de Asistencia Laboral entraría a regir a partir del 1 de junio. Exactamente. El tema. Blanqueo laboral. ¿Cuáles van a ser los tiempos? Porque decíamos hace un rato con Damián Falcón el tema de que van a tener un rol muy importante el ARCA y el Ministerio de Capital Humano con respecto al blanqueo laboral. Para que las empresas blanqueen a su personal o tomen personal, se les va a dar incentivos fiscales. Descuento del punitorio que tienen en el orden del 70%. Esto va a incentivar a aquellos que tienen gente en informalidad que efectivamente lo haga. Bienvenido sea. Además de modernización laboral para las nuevas contrataciones, por lo cual me parece que una pyme que esté en falta, bueno, tiene una gran oportunidad a partir de esta ley, ¿no? Perfecto. Y el otro tema, ¿cuánto tiempo de gracia, qué plazo le van a dar a las empresas para toda esta movida? Hasta 6 meses creo que es, ¿no? Hasta 6 meses. Y después está el tema del Fondo Nacional de Empleo, que las empresas que aportaban 16% pasa al 2%, son por 48 meses. No es infinito eso, es un incentivo a los primeros 48 meses de la contratación de un nuevo empleado. Y déjame decir algo, Clara, sobre el tema de, recién estabas hablando sobre el FAL, que no quiero dejar porque me quedaron de otros programas. Fondo Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Sí. 40.000 millones de dólares arrancó con este gobierno, bueno, hoy está en 70.000 millones de dólares, porque obviamente tiene muchos bonos en carteras por títulos públicos. Pasó de 40.000 millones de dólares el Fondo Garantía de Sustentabilidad en ANSES a 70.000 millones de dólares. Bueno, en 2 años. un buen dato que estoy anotando. Ya no nos queda mucho tiempo, poco. Damián, rápido, lo que tengas que agregar, pues tengo que cerrar con otro tema. Ganadores en la pulseada por la modernización laboral. El gobierno, ya que gana legitimidad y cumple con una de las promesas de bajar el costo argentino, las cámaras empresarias como UIA y la CAME, que ganan previsibilidad, los gobernadores dialoguistas que se aseguran caja y paz social, y los sindicatos. Poco se ha hablado, Clara, sobre esto. La Central Obrera logró torcer el brazo al gobierno. De alguna forma se asegura el status quo con las cajas solidarias compulsivas y los aportes a las obras patronales. Tenemos el programa con 1.165 consultas desde la 1 del mediodía. Tengan paciencia, trataremos de contestarle a todos. Tiene razón lo que me dice Horacio, trataremos no. Vamos a contestarle a todos, por supuesto. Paciencia, nos va a llevar unos días, pero todos tendrán sus respuestas. Gracias, Damián Falcón. Gracias, Clara. Gracias, Martín a vos, Ugalde. Gracias, Damián Dipache. Te dejo mi Instagram. Ahí Puede ser está. @DamiánDipace, Instagram y TikTok, que dejé ahí un post. Y si vos dejás, ellos también lo tienen que decir. @agencia.chill, @dam_o_Falcón. Martín. Estoy otro gol. Estudio Trócoli. Gracias por habernos acompañado, como siempre, lindo fin de semana. Chau, que estén bien.